Cuando empezamos a hablar de estas cosas, Luis Villoro, ¿no? que es el gran patrón, digamos, el senior de la filosofía mexicana actualmente, pues él decía que había que evitar dos peligros, ¿no? Había como dos líneas rojas para que prosperara este planteamiento del pensar en español. Había que evitar el casticismo, el provincianismo, porque la razón no puede perder su pretensión de universalidad, de alguna manera. Entonces había que evitar el localismo y también había que evitar perderse en la abstracción, ignorando que todo pensar está situado. Esas son las dos líneas. Y en eso Villoro coincide con lo que hemos estado viendo estos días, con la crítica que hace Rosenzweig, por ejemplo, a Natán el Sabio, cuando lo veíamos ayer o antes de ayer, cuando Rosenzweig critica el ideal moderno de la igualdad tan abstracto que no deja sitio a la diferencia y crea un problema a los diferentes. Criticaba eso porque además esas razones abstractas que no dan importancia a las diferencias acaban siendo barridas cuando aparecen las diferencias, que fue lo que ocurrió con el ideal ilustrado cuando aparecieron los nacionalismos, sobre todo el nacionalismo fascista. Desapareció toda universalidad. Bueno, esa reflexión sobre el fracaso de una universalidad abstracta ilustrada es la que lleva a plantearse la universalidad de la razón de una manera nueva, ¿no? A partir de ese dicho de Rosenzweig: todos tenemos una casa y todos somos más que una casa. Todos tenemos una tradición, nacemos en el seno de una lengua, una cultura, incluso de una religión, pero eso no significa que estemos atados ni a esa lengua, ni a esa cultura, ni a esa religión. Podemos con una lengua aprender otras, podemos transformar las propias culturas, las propias tradiciones, podemos cambiar de religión, etc. Esa tarea del lenguaje es fundamental. Esa tarea del lenguaje que también queda expresada en la teoría benjaminiana del lenguaje, que también hemos visto, ¿no? La desgracia del ser humano en la teoría del Benjamin es que hemos perdido la capacidad de nombrar, que era lo propio del lenguaje adámico. Adán tenía esa habilidad, esa capacidad de encontrar palabras, que eran nombres, que expresaban la esencia lingüística de las cosas, ¿no? O de los acontecimientos. Nosotros vivimos en un lenguaje posadámico y es una aproximación, utilizamos muchas palabras para aproximarnos a las cosas, nos perdemos en la palabrería, y el esfuerzo del pensador consiste precisamente, como la del poeta, es en depurar todas esas palabras y encontrar la palabra justa, ¿no? Como decía Machado, hay muchos ecos y busco entre los ecos uno. Es decir, que pensar en el fondo en español, consciente de esas pluralidades de experiencias que están inscritas en el lenguaje, significa pensar con tiempo, teniendo en cuenta el tiempo. La importancia que tiene el tiempo o la memoria en el pensar para que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. Y aquí acudo a dos ejemplos clarificadores, ¿no? de esta importancia que tiene el tiempo para que construyamos un pensar en español. El primer ejemplo lo tomo de 100 años de soledad y el segundo del Quijote. En 100 años de soledad, García Márquez cuenta la historia de Macondo, que es la historia del Nuevo Mundo, ¿no?
Si recordáis, los habitantes de Macondo nacen todos con un problema, con una enfermedad, la peste del olvido. Un mal que se va transmitiendo generación tras generación. Sus habitantes nacen pues apestados, pero en la intención del narrador están apestados por la enfermedad de la modernidad, por la enfermedad del olvido. Esos habitantes, para poder ser, para tener un nombre y para ser reconocidos por el Weltgeist que decía Hegel, es decir, por Occidente, tienen que renunciar a sus orígenes, tienen que olvidarse, tienen que renunciar a sus orígenes. Tienen que renunciar a toda su existencia, a toda su experiencia anterior a la llegada del hombre occidental. La enfermedad consiste en que estos pueblos solamente entran en la historia si asumen ser nuevo mundo. Es decir, asumen borrar su pasado. Y ese es el problema que tienen los habitantes de Macondo. Nacen apestados por la modernidad, nacen apestados por el precio que tienen que pagar para formar parte de la historia. Y las consecuencias de esa enfermedad son terribles, ¿no? Son seres encerrados en sí mismos, incapaces de hacerse con su destino, traducen sus sentimientos y sus aspiraciones en una violencia primaria que se reproduce de generación tras generación. Entonces, para curarse de ese destino, para curarse de esa enfermedad, hay que reconciliarse con su pasado, hay que rescatar el pasado, hay que hacer memoria, ¿no? Y aquí juega, yo creo, García Márquez con las mismas claves que Edipo y Moisés, ¿no? La estirpe de los Buendías, como Moisés y Edipo, tienen que descubrir su origen para evitar la catástrofe. Es decir, que el regreso al pasado es fundamental para curarse. Por eso, en una de las obras previas a 100 años de soledad, en los funerales de la mamá grande, dice un personaje con mucha sorna, dice, vamos a contar lo que ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Tiene gracia, ¿no? Porque los historiadores parece que son los que cuentan el pasado. Claro, los historiadores van a contarles lo que son. Pero García Márquez no se fía, dice, vamos a contar nosotros lo que nos ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Antes de que nos lo cuenten, vamos nosotros a explicitar nuestra propia memoria, ¿no? Curiosamente, la lectura que ha hecho Europa, no solamente Europa, de esta novela es muy interesante, ¿no? Porque hablamos del realismo mágico. Se entiende que el realismo mágico es un realismo y hay otro realismo realista, ¿no? Que es el bueno, ¿no? Son ocurrencias, ¿no? Cosas así que se... pero no es realismo mágico, ¿no? Es una manera de escribir la historia, ¿no? Es un proyecto de escritura. Lo que entiende perfectamente la novela es algo que también hemos visto estos días, es que la realidad es mucho más que lo que aparece, ¿no? Hay una historia oculta que forma parte de la realidad, aunque sea invisible. Y eso es lo que trata de hacer el narrador de 100 años de soledad. Bueno, el siguiente relato se refiere a Cervantes, ¿no? al Quijote.